en función de un montón de información anecdótica, uno extrae deducciones generales y lleva, digamos, lo lleva uno a una generalización impropia, ¿no? Entonces uno ve 3, 4 casos de venezolanos en los noticieros y súbitamente concluye que todos los crímenes en el Perú hoy se están cometiendo por venezolanos. Esa es la heurística de disponibilidad. En función de poquitas cosas, generalizar de manera impropia. Y esto que les explico con el ejemplo de los venezolanos, ustedes pueden llevarlo, digamos, a casi cualquier cosa, ¿no? Tenemos una incapacidad, digamos, innata de entender las estadísticas. Yo imagino que esto es bien relevante para aquellos de ustedes que enseñan o han estudiado economía o negocios, ¿no? Que es que la gente no es tan fácil para las personas en general entender, digamos, el valor de las estadísticas comparado con la información anecdótica que van recibiendo, ¿no? A veces uno puede pensar que algo es de determinada manera porque ha visto 1, 2, 3 casos, pero esos casos no son en lo más mínimo representativos del universo que se está pretendiendo estudiar. Este es un ejemplo que yo mencioné hoy día en mi podcast de la mañana, ya aprovechando que iba a venir para acá a hablar con ustedes de esto, que a mí me encanta, se le llama el efecto Dunning-Kruger. Lo que dice esto básicamente es que cuando tú eres ignorante de un tema, y todos somos ignorantes de múltiples temas, ¿no? De repente ustedes son expertos en algo, y en eso nadie les podrá cuestionar su expertise, pero en muchísimos otros temas somos ignorantes todos, porque nadie puede saber todo de todo, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno empieza a saber un poquito de algo, súbitamente empieza a sentirse que es un experto, que es un especialista. O sea, yo decía hoy día en el podcast en la mañana, ¿no? Leí un paper, ¿no? O vi una película, o escuché una entrevista con alguien que es experto, y súbitamente yo también me siento experto. Y yo no puedo ser experto con haber leído un paper o visto una película, claramente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes imaginan este gráfico donde el eje vertical es la sensación de conocimiento que tengo, cuánto creo que sé, ¿no es cierto? Y el eje horizontal es cuánto realmente sé, cuál es mi expertise real. A medida que yo voy aprendiendo un poquito y poquito más de un tema, empiezo a creer que sé un montón del tema, ¿no es cierto? Y por eso tienen ese primer pico ahí que le llaman Mount Stupid, ¿no? O sea, la gente que cree que sabe y en realidad no sabe, ¿no? Eso pasa mucho en las redes sociales, como les decía al principio, ¿no? Gente que se expuso a una partecita de un problema y súbitamente se siente experto de eso. Pero a medida que uno va aprendiendo más y más, y aquellos de ustedes que son profesores me podrán de repente confirmar esto, uno empieza a ser cada vez más y más consciente también de su propia ignorancia, ¿no es cierto? Entonces, los expertos típicamente son los que más dubitativamente exponen sobre un determinado tema, inclusive cuando sea el tema de su propia especialidad, ¿no? Porque saben que saben, pero a la vez saben que no saben un montón de cosas. Entonces, los expertos cuando hablan tienden a ser menos categóricos, tienden a decir, bueno, esto es así en estas condiciones, pero de alguna manera reflejan un poco su propia, aquellos espacios donde no tienen certeza. En cambio, las personas que están en la cima de Mount Stupid, que son los que están, por ejemplo, en Twitter discutiendo todo el día, no tienen esos reparos, simplemente andan diciendo verdades categóricas porque se sienten iluminados, ¿no? Ese es otro de los problemas de las redes sociales. No se olviden que si tienen cualquier duda, pregunta, no vacilen en preguntar. Este es un tema también bien interesante que yo veo que del que se habla muchísimo ahora en muchas facultades de economía, sobre todo relacionado a temas como, por ejemplo, las reformas de los sistemas previsionales, ¿no? Que es esta particularidad también que tenemos los seres humanos, de que no valoramos las mismas cosas de la misma manera en distintos momentos en el tiempo, ¿no? Deben haber conocido de repente algunos de ustedes experimento famoso del marshmallow, ¿no? Que le dicen lo sientan al chiquito o a la chiquita con el plato de marshmallows y le dicen, te puedes comer uno ahorita o si te esperas un ratito te doy 2, ¿no es cierto? Para ver cuánto la gente está dispuesta a postergar su satisfacción, ¿no es cierto? Y eso, bueno, es una investigación que ha sido cuestionada también internacionalmente, pero la gente decía que eso demostraba si una persona iba a tener éxito en la vida en la medida que tuviese esta capacidad de postergar su satisfacción, ¿no? Pero para ponerles un ejemplo práctico, imaginen ustedes que a un niño le preguntan hoy, como está aquí en la imagen, ¿no? Te doy 2 opciones. Te doy en este instante una caja de chocolates pequeña o te doy en una semana una caja de chocolates grandes, más grande, ¿no? ¿Qué prefieres? Por lo general la gente prefiere la gratificación instantánea, dámela ahorita, ¿no? Pero si yo le hago la misma pregunta a alguien, no en esos plazos, sino le digo, ¿qué prefieres? ¿Que te dé una caja pequeña en un año o una caja pequeña o una caja grande en un año y una semana?
también hay una semana de diferencia entre las dos cosas. Pero en el segundo ejemplo, es como que, bueno, me espero una semana más, no hace la diferencia, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas en las que los seres humanos terminamos descontando el valor de las cosas un poco en función a nuestra noción de los plazos, ¿no? Y eso hace, por ejemplo, muy complicado que la gente pueda imaginarse, como se imaginan algunos en el Perú, sistemas previsionales donde no haya ahorro obligatorio, ¿no? Donde no haya contribuciones obligatorias, sino que la gente de manera absolutamente libre y voluntaria ahorre para su vejez, ¿no? Eso, suelto así, digamos, sin ningún tipo de condicionamiento de política pública, termina no ocurriendo, salvo que ustedes tengan información en sentido contrario. Esta es otra de las cosas que pasa mucho ahora en la discusión pública, en las redes sociales, que es el ponerle etiquetas a las personas, ¿no es cierto? Aquí les pongo una imagen de los millennials. Yo soy millennial de los más viejitos, pero esto pasa mucho con los millennials y bueno, también con otras generaciones. Hoy pasa mucho con los boomers, como algunos de ustedes podrán haber visto en la prensa. Pero es como decir, todas las personas que pertenecen a este grupo, o sea, todas las personas que pertenecen a esta generación o a este lado del espectro ideológico o a esta nacionalidad o a esta profesión o lo que fuera, piensan igual. La etiqueta los define. No son personas con digamos, identidades particulares, sino que es como que están condenadas a hacer aquello que la etiqueta significa, ¿no? Entonces, cuando yo quiero cuestionar a alguien, en lugar de atacar a sus ideas, le digo, oye, tú eres así porque tú tienes esta etiqueta, tú eres caviar, o eres facho, o eres lo que fuera, ¿no? Entonces, esta es una manera de sobresimplificar el debate para poder argumentar con más facilidad en contra de quien uno interpreta como su oponente, ¿no? Y la razón por la cual nos resulta tan fácil etiquetar, nuevamente tiene que ver con un tema evolutivo, que es que nuestros cerebros tienen que manejar un nivel de complejidad en el día a día que es tan grande que en realidad el cerebro ha evolucionado para sobresimplificarte la vida todo el tiempo. Por ejemplo, ustedes hay un montón de decisiones que van tomando en el día a día que no se dan cuenta que están tomando decisiones, ¿no es cierto? O están haciendo cosas y no son tan conscientes, no están 100% enfocados en lo que están haciendo porque ya casi que les sale en automático, no sé. Piensen ustedes, por ejemplo, aquellos que se vienen manejando al trabajo o a la universidad, es como que manejar ya les sale en automático, ¿no es cierto? No están como que pensando, estoy manejando y tengo que mover, no, es casi como natural, ¿no? O piensen en los deportistas. Me acuerdo, por ejemplo, cuando entrevistan a gente como Lionel Messi y le preguntan ¿por qué haces las cosas como las haces? Y no es que piense hacer las jugadas que hace, sino que ya le salen como que natural. Entonces hay un montón de conductas, de decisiones que vamos tomando en el día a día que son completamente o casi automáticas, ¿no? Quizá algunos de ustedes hayan leído este libro súper famoso del Nobel de Economía, Daniel Kahneman, que habla de esto, ¿no? El sistema 1 y el sistema 2, ¿no? Las decisiones que son más instintivas y las decisiones que son más racionales, ¿no? Para manejar toda esa complejidad, lo que hacemos los seres humanos o lo que hace el cerebro humano es compartimentalizar y ponerle etiquetas a todo, clasificarlo todo, porque así es más fácil explicarte la realidad, ¿no es cierto? Porque en lugar de entender que acá hay 100 personas que todas son diferentes y únicas cada una, mejor digo, todas estas 100 personas pertenecen a este grupo y por tanto todos son más o menos iguales, ¿no? Eso es lo que pasa un poco en la conversación también. Sí. Yo pensaría que es algo que hemos tenido en el cerebro medio que preprogramado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Como les decía, mi impresión es que es un tema, es más como un rasgo evolutivo. Lo que sí podría ser es que hoy por hoy manejamos niveles de complejidad en nuestras vidas que antes no habían. Y les pongo un ejemplo. Volvamos al ejemplo de la sabana africana, ¿no es cierto? Un grupo de gente, una tribu en esa época, si tú pertenecías a una tribu, tenías que conocer a, no sé, 10, 12 personas que estaban en tu tribu. Hoy, ¿cuántas personas tú puedes decir que conoces o con las cuales interactúas? El número es muchísimo mayor que eso, ¿no es cierto? Mira nomás gente que tiene decenas de miles de personas como contactos en las redes sociales, o millones de personas como contactos en las redes sociales. Entonces, hay un nivel de complejidad por la cantidad de interacciones, o sea, solamente considerando la cantidad de interacciones sociales que tenemos, le ha generado un nivel de complejidad a la vida que no había antes, ¿no? Entonces, ¿con cuántas personas tú realmente puedes conectar a nivel individual?
Claramente no con las decenas de miles de personas que puede tener alguien, por ejemplo, de contactos en las redes sociales, ¿no? Sí, lo que pasa es que, y ahí vuelvo un poco al fenómeno de las redes sociales y la prensa. Eh, Antes, los medios tradicionales filtraban, por ejemplo, de alguna manera los discursos extremistas. Entonces uno podría confiar que un periódico, por ejemplo, encontrara, digamos, distintas versiones sobre un tema e incorporar en sus páginas aquellas versiones que eran más o menos razonables, dejando de lado los extremos, ¿no? ¿Qué pasa hoy, por ejemplo, en las redes sociales? Que cualquier persona que tiene un discurso extremista lo vuelca a las redes sociales y se da cuenta que tiene audiencia. O sea, que hay gente que comparte ese mismo discurso extremista. Entonces las redes sociales están primero dándole cabida a un montón de estos discursos extremos que están a su vez generando un segundo problema, que es que mientras más extremo eres, más popular tiendes a ser en las redes sociales. O sea, la gente más extrema es la que genera más retweets, más likes y demás. Entonces, eso genera un incentivo para que todo el mundo se vaya plegando hacia los extremos, porque así siente que se vuelve más popular, que tiene más likes. Esto es un tema consciente o inconsciente, ¿no? A veces uno lo hace no adrede, sino porque simplemente el sistema lo va llevando un poco en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que termina pasando es hay un nivel de complejidad hoy en las conversaciones porque hay múltiples, digamos, niveles o múltiples identidades que están discutiendo a la vez, ¿no? Antes, digamos, uno escuchaba el debate político y decía, bueno, estos son de izquierda, estos son de derecha, estos son de centro. Ahora la cantidad de posibilidades es mucho mayor, ¿no? Por ponerles un ejemplo, en el Perú se ha empezado a discutir mucho sobre, no sé, feminismo, ¿no? Dentro del feminismo hay múltiples vertientes, digamos, de personas que desde el mismo feminismo piensan diferente. Entonces, el nivel de complejidad se está haciendo tal que la gente dice, no, a mí solamente simplifícame, estos tienen esta etiqueta, estos esta etiqueta, y uno asume que todos los que pertenecen a ese mismo grupo piensan igual, y no necesariamente es el caso, ¿no? Sin duda. Sí. Sí, un par de comentarios sobre eso que creo que pueden ser relevantes. Eh, lo primero que a mí me preocupa mucho es la capacidad de la tecnología de crear lo que hoy le llaman los deepfakes, ¿no? Las falsificaciones tan bien hechas que uno no se da cuenta que son falsificaciones. Entonces ahora con tecnología que ya está disponible, tú puedes agarrar, por ejemplo, un video de un presidente y manipularlo de tal manera que parezca que ese presidente está diciendo algo que no ha dicho, ¿no? O sea, limitas la voz y le mueves los gestos como para que parezca que está diciendo algo que no ha dicho. Entonces, si tú sueltas un video así a las redes sociales, en la siguiente media hora, un montón de gente lo va a haber retuiteado y va a haber dicho, oye, ¿qué le pasó al presidente? ¿Por qué dijo esto? O está loco, o no, lo que fuera. Y el momento en el que la gente se da cuenta que es falso, ya haber hecho muchísimo daño, ¿no? No solamente eso, sino que si tú sueltas un video así, ¿no es cierto? Y ese video dura media hora, porque en media hora ya Facebook o Twitter o lo que fuera lo sacó, ¿no es cierto? Lo levantó. En esa media hora ya pudiste haber creado cientos de videos más, porque la tecnología es tan sencilla de utilizar y tan relativamente barata que tú puedes estar creando constantemente información falsa y digamos, diseminándola por las redes sociales. Y eso es recontra peligroso. Y el otro tema que quería adicionar al comentario de Juan es que
Hay un libro súper bueno de Steven Pinker, que es un neurocientífico de Harvard, que se llama Enlightenment Now, ¿no? Ilustración ahora. Y él lo que hace es un análisis de por qué la prensa tiene más incentivos para publicar información negativa que para publicar información positiva. ¿Qué pasa? Las noticias positivas típicamente son noticias que son incrementales en el tiempo, que van subiendo gradualmente, ¿no? Por ejemplo, las personas que superan la línea de pobreza, todo el tiempo va subiendo, digamos, y sería ideal que fuese así, ¿no es cierto? Es una especie de mejoría gradual, pero no es que de un día para otro se redujo 20% de la pobreza, demora en el tiempo, ¿no? Pero las noticias negativas más bien suelen ser lo contrario, suelen ser intempestivas, ¿no? Por ejemplo, una catástrofe natural, ¿no? Cosas de ese tipo, pasan de un momento a otro, o un crimen. Entonces, por eso el medio tiene mucho más incentivos a poner noticias negativas que capturan la atención de la gente que las noticias positivas, que por ser graduales son menos interesantes, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera, y este es el ejemplo que usa Pinker en su libro, no me acuerdo si la cifra es exacta, pero dice algo así como, si ustedes hoy abren el periódico y ven un titular que dice, ayer 137.000 personas, creo que es, salieron de la pobreza en el mundo, ¿ustedes creían que ese titular es cierto o no? Sí es cierto, o al menos era cierto en el momento que escribió Pinker el libro. O sea, si uno mide la cantidad de gente que sale de la pobreza al año en el mundo, y bueno, y eso lo subdivide en la cantidad de días del año, más o menos esa es la cantidad de gente que en promedio sale de la pobreza por día. Y ese titular no solamente es cierto del día previo, sino es cierto de todos los días de los últimos 25 años, porque esa es la cantidad de gente que ha salido de la pobreza en los últimos 25 años. Ahora, ¿por qué no salen ese tipo de titulares en los periódicos? Porque imagínense al mismo titular todos los días, qué aburrido, ¿no? El medio ya no le encuentra ningún sentido. En cambio, las noticias negativas siempre son distintas, siempre tienen sus particularidades. Entonces, la prensa ahí tiene un rol, y ahí volvemos también a este tema de la dificultad de entender las estadísticas, ¿no? La prensa comete mucho tiene este problema que yo les decía de la heurística de disponibilidad, ¿no? La prensa coge un montón de anécdotas y va contándolas en el tiempo y te hace pensar que esas anécdotas se pueden generalizar en reglas generales, y no necesariamente es así, ¿no? Este tema que mencionas de la prensa, solamente representan este interés de carátula de periódico, digamos, dan intereses, ¿no? A los sectores de los países, ¿no? Y que les interesa. Ese tipo de noticias Sí, es un tema bien relevante porque la prensa siempre ha querido vender objetividad, o al menos neutralidad, ¿no? Decirte, yo ante los temas que cubro soy neutral, no asumo posición. Pero es imposible asegurar eso. Las personas que trabajan en un medio asumen posición, o están sometidas a sus propios sesgos inconscientes. Entonces van a influir esos sesgos, o su forma de entender la realidad va a influir en la forma como escriben, cómo cubren la realidad. Y ahora también pasa, ya dejándolo inconsciente y pasando a lo consciente, que los medios pueden tomar partido y pueden decir, nosotros vamos a defender a tal o cual lado en una discusión política, por ejemplo. Y a veces hacen eso de manera manifiesta. En Estados Unidos, por ejemplo, los medios en su página editorial dicen, nosotros recomendamos a nuestros lectores votar por este candidato en una elección. Eso es completamente transparente. A ti te puede gustar o no el medio, pero al menos el medio está siendo transparente de decirte, vota por este es el que nosotros creemos que se ajusta más a nuestros principios. En el Perú no pasa eso necesariamente. O sea, tú sientes, mucha gente, me imagino varios de ustedes sienten, que los medios tienen afinidades políticas que se vuelven más o menos evidentes cuando uno ve su cobertura, pero que no están transparentadas. O sea, que nadie está diciendo yo defiendo este lado, ¿no? Lo deduces porque lo sientes en la cobertura, pero no está puesto así de explícito, ¿no? Y eso yo creo que es equivocado también, ¿no? Yo creo que los medios hoy no pueden ofrecer, nunca han podido ofrecer objetividad absoluta, pueden ofrecer acercarse lo más que puedan a ser objetivos, sin duda, y veremos cuán cercanos o lejanos están de eso,
pero lo que te tienen que ofrecer los medios, sin lugar a dudas, es rigor, que es un concepto diferente a objetividad, ¿no? Yo no te ofrezco ser completamente objetivo, pero sí te ofrezco que al analizar un tema lo voy a hacer con el mayor nivel de rigurosidad posible, que voy a analizar todos los facts que están al otro lado de los que confirman mis prejuicios, ¿no es cierto? Que voy a tratar de ver la manera, digamos, la situación de la manera más ecuánime posible, ¿no? Luego este es otro tema también que creo que es importante mencionar, lo que son estas falacias argumentativas, estas malas prácticas que la gente utiliza en los debates, ¿ya? Una que es muy presente en el Perú es la llamada falacia ad hominem, el argumento ad hominem, que es, si yo estoy conversando o discutiendo con cualquiera de ustedes, en realidad lo que me interesa no es atacar sus ideas, sino es atacarlos a ustedes a nivel personal. Entonces, ustedes pueden estar defendiendo algo que sea perfectamente razonable, pero como yo creo que ustedes son una mala persona por A, B, C, D, las razones que fueran, no ataco la idea, sino los ataco a ustedes. Y digo, como ustedes son malos, malignos, malas personas o lo que fuera, cualquier idea que salga de ustedes va a ser igualmente mala. Entonces, eso lo que hace es corta la posibilidad de debate. Para debatir bien en una sociedad, uno tiene que ser capaz de diferenciar entre las personas y las ideas de esas personas. Las personas deben ser todas siempre respetadas o respetables, ¿no es cierto? Las ideas no. Las ideas se deben ganar el respeto, porque una persona muy respetable puede tener una idea equivocada. ¿Qué pasa? Más difícil es aceptar cuando una persona que no nos gusta mucho tiene una buena idea, que también puede pasar. O sea, imagínense ustedes si se ubican en determinada parte, digamos, del espectro ideológico en lo político, una persona que esté en el extremo opuesto puede tener una idea que sea mejor que alguna idea que tengan ustedes. Podría ocurrir, ¿no es cierto? ¿Cuál es la capacidad que tenemos nosotros de aceptar eso como una posibilidad y de concederle, digamos, la razón al otro lado? Es muy baja, ¿no? Nos hemos acostumbrado a nunca reconocerle nada a quienes están o a quienes sentimos que están en el bando opuesto. Y más bien preferimos, como decía, atacarlos personalmente antes que atacar sus ideas. Luego está esta otra falacia que le llaman en inglés strawman o el hombre de paja, que tiene que ver con el tema de las etiquetas que hablamos hace un ratito. Si yo quiero ganarle el debate a alguien, una de las cosas que hace la gente con mucha frecuencia es, en lugar de representar el argumento del rival de manera legítima, de manera leal a lo que realmente es ese argumento, lo que hago es, yo lo describo de una manera distinta para que me sea más fácil a mí ridiculizarlo. ¿Me explico? Entonces, digamos que yo soy una persona de izquierda y quiero cuestionar a las personas que son de derecha en temas económicos. Entonces, en lugar de, digamos, explicar su argumento como ellos lo harían, en mi descripción empiezo a decir, no, estas personas lo único que quieren es un mundo completamente privatizado y donde no hayan reglas y que sea la ley de la jungla y que todas las personas que son de la clase trabajadora sean explotadas y, en fin, un montón de cosas que sirven para, de alguna manera, ridiculizar o que sea más fácil cuestionar ese argumento. Y en sentido contrario pasa lo mismo, ¿no? O sea, los que están del otro lado, ¿no? Los más liberales, si quieren, en lo económico, podrán describir las posiciones de quienes son más partidarios, por ejemplo, de la intervención estatal, de una manera igualmente sobresimplificada o que apela a la ridiculización para que les sea más fácil cuestionar ese lado del argumento, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer aquí es, hay que tratar de ser leales con el argumento del otro lado y hay que describirlo tal cual es y contraargumentar siguiendo, digamos, lo que realmente es ese argumento y no esta otra versión más en términos, digamos, de parodia o de ridiculización que uno pueda querer hacer para que le sea más fácil contraargumentar. Y este último tema que le pongo aquí, el del slippery slope, es lo que en español le llaman la pendiente resbaladiza, que es cuando la gente coge un argumento y dice, si le damos cabida a este argumento, después de esto va a pasar va a haber como una cadena de efectos y todo lo que va a venir después va a ser muy peligroso, muy nocivo, etcétera, etcétera, ¿no? Para darles un ejemplo, no sé acá ustedes, por ejemplo, cuántos estén a favor o en contra de, no sé, por decirles, la unión civil de parejas del mismo sexo o el matrimonio igualitario, ¿no? Uno de los argumentos de tipo pendiente resbaladiza que se utiliza para cuestionar
por ejemplo, la unión de parejas del mismo sexo, es si aprobamos eso, después la gente se va a empezar a casar con animales o con computadoras, ¿no? Entonces, realmente, ¿no? Hay que entender, digamos, que si hay una lógica de causalidad real entre un argumento y cualquier otra cosa que se pueda entender como una suerte de pendiente resbaladiza. Ya, llevamos terminando un poquito, pero para cerrar con algunos conceptos, ¿ya? Y vuelvo aquí un poquito al tema de las redes sociales. Cualquiera de ustedes que está, por ejemplo, en Facebook, por decir, las personas que tiene como contactos en Facebook muy probablemente sean personas que son muy parecidas a ustedes y que piensan relativamente similar a ustedes, ¿ya? De repente por ahí hay uno que otro que son más bien disidentes, pero por lo general cuando uno construye sus propias redes personales, tiende a incorporar en esas redes a personas que son más o menos similares. Entonces, cuando ustedes entran, si es que esa es la situación, en el caso de cualquiera de ustedes, cuando entran a Facebook, por ejemplo, están constantemente viendo comentarios o ideas de personas que más o menos piensan como ustedes. Entonces, eso es lo que hoy le llaman una cámara de eco. Estás constantemente escuchando cosas que lo único que hacen es reforzar tus propios prejuicios, tus propias ideas. Y la gente que no piensa así, tú mismo la excluyes de tus entornos, ¿no es cierto?, de tus redes, para no tener que estar en contacto con esas opiniones disidentes, ¿no? Yo no quiero escuchar a quienes piensan distinto, solamente quiero escuchar a quienes ya más o menos piensan igual que yo. Entonces, si ustedes extrapolan esto, digamos, lo llevamos a escala, lo que termina pasando en los países es que la gente empieza únicamente a interactuar con quienes ya piensan igual. Entonces, estamos perdiendo esta exposición permanente, digamos, a ideas discrepantes. Y esto lo pueden ver, si quieren, como la forma en que lo explica. Hay un psicólogo americano que se llama Jonathan Haidt, que tiene un libro bien bacán sobre esto que se llama The Coddling of the American Mind. Y lo que este tipo dice es, cuando tú no te expones a opiniones diferentes, es como que tú no te expones a determinadas enfermedades cuando vas creciendo en tu vida y por tanto tu cuerpo no desarrolla los anticuerpos para esas enfermedades. ¿Me explico? O sea, cuando tú tienes, digamos, exposición a virus y demás cosas, ¿no es cierto?, tu cuerpo va desarrollando sus propias defensas y se fortalece, digamos, tu sistema inmunológico y tu capacidad de soportar esas cosas que te pueden hacer daño, que te pueden afectar. Lo mismo pasa con las opiniones. Cuando tú en tu vida no te expones permanentemente a opiniones discrepantes, pierdes la capacidad de tolerar la discrepancia. ¿De acuerdo? Entonces, si eso lo llevan a realidad país, si tenemos un país cuya ciudadanía ha perdido la capacidad de tolerar la opinión discrepante, entonces somos un país que no conversa, que está completamente dividido entre cámaras de eco, donde dentro de la cámara todos conversan entre sí, pero no conversan con nadie que esté afuera, ¿no? Son como una suerte de burbujas. Entonces lo que tenemos que hacer acá, y es bien difícil, justo conversamos con Juan de esto la otra vez, es tenemos que hacer que la gente rompa sus burbujas, que salga de ese entorno donde todos piensan igual y empiece a tener exposición o interacción con personas que piensan diferente. Yo, por ejemplo, con mi emprendimiento que se llama el Comité de Lectura, hacemos unos eventos donde llegan las personas y se les pone un sticker con su nombre, ¿no?, para que sean identificados, pero esos stickers tienen un color. Entonces, si tú te identificas como, por ejemplo, liberal, tu sticker es de un color. Si eres progresista, es de otro color. Si eres conservador, es de otro color. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos juntando, vamos emparejando a la gente por colores diferentes, ¿no? Entonces, uno que es color amarillo se junta con uno que es color verde o rojo o lo que fuera. ¿Para qué? Para que la gente converse con alguien que piensa diferente. Y luego vamos soltando temas muy polémicos de la coyuntura nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, les mencionaba hoy día algunos, ¿no? Vamos a hablar de migración venezolana, o vamos a hablar de, no sé, la viabilidad del proyecto Tía María, o vamos a hablar del matrimonio igualitario, lo que fuera, ¿no? Y hacemos esta dinámica donde la gente tiene que forzosamente conversar con una persona que tiene una opinión o parte de una posición ideológica diferente. Y eso los expone un poco a estos argumentos distintos respecto de un tema. Y lo que termina ocurriendo, no necesariamente es que la gente se convence de la opinión del otro lado, pero sí empieza a entender un poco mejor de dónde parten los argumentos del otro lado. Porque cuando uno discute con alguien y siente que la posición del otro lado está, digamos, es radicalmente distinta, lo que uno hace es asumir que esa otra posición parte de la irracionalidad, ¿no es cierto?
Porque yo soy una persona razonable y a mí mi razonabilidad me ha llevado a esta conclusión. Entonces la otra persona, si ha llegado a la conclusión opuesta, es porque no está siendo razonable. Eso es lo que uno más o menos piensa. Pero no es así. O sea, la gente razona de distinta manera o valora los facts, los hechos de distinta manera, o tiene simplemente distintas concepciones de la vida. Entonces, el que una persona piense distinto no significa que yo sea racional y la otra no. Ambos estamos siendo racionales en nuestra manera. Lo que pasa es que no, de repente ninguno de nosotros tiene una concepción completa de la realidad o de la verdad. Entonces estamos discutiendo sobre temas que son contingentes, ¿no? Entonces, exponerte a estas opiniones diferentes te hace entender que hay personas que llegan a conclusiones distintas por razones correctas para ellos, ¿no es cierto? Pero no están siendo irracionales, están respetando, digamos, una línea argumentativa que es la que para ellos es más lógica, digamos, en una determinada discusión. Lo que yo trato de hacer con eso no es necesariamente ir cambiándole de opinión a la gente en el día a día, sino simplemente hacerlos conscientes de que no tienen toda la, digamos, información o todos los argumentos respecto a un determinado tema y que exponerse a otros argumentos es bueno, ya sea porque uno se da cuenta que en la competencia de tu argumento con el argumento de la otra persona, uno termina viendo que efectivamente el suyo es sólido, ¿no es cierto? Gana la competencia en el debate de ideas, eso es un buen resultado si quieren para uno, pero inclusive si uno pierde en el debate y se da cuenta que el otro lado tiene mejores argumentos que los propios, la sociedad termina estando mejor. Porque los debates no son un juego de suma cero, ¿no es cierto? No es que una parte gana y la otra parte pierde. Nos hemos acostumbrado a pensar así porque tenemos en la cabeza esta idea de los debates presidenciales, por ejemplo, ¿no? Entonces en los debates presidenciales un candidato gana y el otro pierde. Pero los debates entendidos como, o si los entendemos como una herramienta que tienen las sociedades para progresar, no importa si hay personas que ganan y personas que pierden. En realidad no son las personas las que ganan o pierden, son los argumentos, ¿no? Hay argumentos que ganan o que prevalecen sobre otros. Pero si una conversación se lleva de manera constructiva, con respeto, digamos, de manera propositiva por los involucrados, a pesar de que un argumento gane y otro pierda, en realidad la sociedad gana. Eso es lo que pasa con los debates, ¿no? Esta es otra cosa que también se ha vuelto muy popular y que creo que es importante mencionar, sobre todo para que aquellos de ustedes que están en las redes sociales que los van a identificar, que es que mucha gente hoy por hoy cuando debate, en realidad no quiere llegar al fondo del tema. Lo único que quiere decir es, oye, yo soy una persona moralmente superior a ti, ¿no es cierto? Y por eso en esta discusión yo voy a decir algo para hacerte sentir a ti que eres mi inferior moral, que yo estoy en una suerte de pedestal y tú eres una persona inmoral por tal o cual razón. Eso pasa mucho hoy en las redes sociales, ¿no es cierto? La gente tiene la necesidad de decir, yo soy moralmente superior a ti. Y eso es bien peligroso, es bien pernicioso, porque cuando la gente asume ese tipo de posiciones, se corta la posibilidad de debatir. Porque es como que, ya, ok, vamos a debatir, ¿no es cierto? Ya, ¿tú qué piensas? Ah, ¿sabes qué? Yo pienso de ti que eres una persona inmoral por tal. Ya, ¿sabes qué? Ya no quiero hablar contigo. Voy para otro lado. Entonces, esta es la parte del problema, la parte del problema que no se ve, que es mucha gente decide no debatir, o sea, de manera silenciosa se retira del debate, ¿no es cierto? Porque no quiere interactuar con una persona que lo va a descalificar moralmente. Y aquí lo que hay que tener en cuenta es que la moral finalmente también es contingente, pues. O sea, si estamos discutiendo un tema muy polémico, como por ejemplo, no sé, el aborto, va a haber personas que tengan una posición muy marcada en favor de la vida del bebé y otras personas muy marcadas en favor de la libertad de la mamá, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro, ese es un debate moral, claramente es un debate moral, pero hay posiciones morales en defensa de ambos lados, ¿no es cierto? Entonces, lo que no debemos hacer en ese tipo de discusiones es aceptar que un lado o ambos lados intenten censurarse mutuamente, sino tenemos que partir de que en cualquier conversación moral, ¿no es cierto? Y prácticamente todas las discusiones tienen un aspecto moral, ¿no es cierto? Tenemos que estar dispuestos a escuchar posiciones morales distintas a la nuestra y tolerarlas, aunque nos generen repudio, aunque nos parezcan insostenibles, aunque nos parezcan afrentas a nuestras propias creencias filosóficas, religiosas o lo que fuera. Entonces esto de estar diciendo yo soy superior moral a ti en las discusiones, me parece que genera problemas, ¿no? Esta es otra cosa que pasa mucho en las empresas, ¿no? Lo que le llaman el pensamiento de grupo, el groupthink, ¿no?
el ser humano tiene una necesidad de pertenecer, ¿no? Les hablaba un poco de esto al inicio, ¿no? De sentirse que es parte de un grupo, ¿no? Sentirte que eres parte de un grupo te hace sentir más protegido, más cuidado, más fuerte, ¿no? Entonces, esa sensación que uno ansía, de alguna manera te lleva a que cuando estás en un grupo y sientes que todo el mundo piensa de una manera, entonces tú también tienes que pensar así. ¿No es cierto? Y además, el lado opuesto, el otro lado de la moneda de esto es cualquier persona que esté dentro de ese grupo y ose cuestionar alguna de las ideas compartidas por el grupo, es calificado como un traidor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando eso pasa, la capacidad de que alguien diga, oye, estoy escuchando que todo el mundo dice lo mismo, pero yo pienso que está equivocado por tal o cual cosa, eso nuevamente también se inhibe. La gente no quiere manifestarse, no quiere levantar la voz y decir, en este tema yo pienso diferente a la mayoría. Entonces, lo que termina pasando, por ejemplo, en los directorios de las empresas es eso. Nadie quiere salirse digamos, de lo que más o menos percibe o cree que es el pensamiento del grupo. Y en realidad lo que tú necesitas siempre es que haya gente que sea contestataria. Respetuosa, pero contestataria. En cualquier grupo, sea en un directorio, en un laboratorio de innovación, en una clase, en un partido de gobierno, en lo que sea, que haya gente que siempre esté dispuesta a decir, en este tema yo asumo, digamos, con valentía la decisión de decir que estoy en contra del grupo, ¿no? Que estoy en discrepancia con el grupo. Porque esa es la única manera de darnos cuenta, digamos, que pueden haber problemas enormes que nadie está viendo o nadie está queriendo ver, ¿no? En la facultad yo hice, por ejemplo, algunos cursos de liderazgo en Harvard y te muestran este caso que de repente también siguen aquí en la universidad del Challenger, ¿no? Del transbordador que estalla, digamos, en pleno vuelo. Y lo que te demuestra el caso es que nadie se atrevió, o sea, todo el mundo se empezó a dar cuenta que habían problemas en el camino, pero nadie se atrevió a decir, aquí hay un problema. Porque nadie quería ser el fastidioso, el molesto que se pone a cuestionar las decisiones que se estaban tomando a nivel grupal, ¿no? Entonces, siempre es importante, y esto es bien difícil, porque a ninguno de nosotros, me incluyo, nos resulta cómodo tener gente en un grupo en el que nosotros estamos o pertenecemos, que nos esté diciendo constantemente, oye, esto no es así, estoy de desacuerdo, ¿no? Fastidia, ¿no? A veces uno lo siente como que alguien lo único que quiere es fastidiar, ¿no? Pero es importante, tenemos que acostumbrarnos a tolerar eso. Ya. Esta es una frase que se ha vuelto muy compartida en los últimos tiempos y yo creo que es muy cierta, ¿no? El principal problema de comunicación que estamos teniendo hoy, no solamente a nivel de debate, sino de comunicación en general, es que la gente ya no escucha para entender, sino espera que la otra persona termine de hablar para responderle y hablarle encima. ¿No es cierto? O peor aún, ni siquiera escucha. O sea, cuando tú quieres tener una conversación, un debate, y estás interactuando con otra persona, si genuinamente quieres que ese debate lleve les permita a ambas partes acercarse a la realidad, a la verdad, como quieran llamarle, lo que tú tienes que hacer es estar dispuesto a escuchar realmente qué tiene que decir el otro lado. Pero lo que termina pasando es, ok, le dan la palabra a la otra persona y yo estoy así y me está entrando por un oído y me sale por el otro y en realidad no tengo ningún interés en escucharlo. Ya sé lo que voy a decir. O sea, en el instante que acabe esa persona de hablar lo que tiene que decir, yo voy a decir lo que yo tengo que decir, porque lo que yo tengo que decir ya sé que es mejor o más valioso, lo que fuera, ¿no? Entonces, no estamos haciendo un esfuerzo genuino por entender de dónde parte el argumento de la otra parte, del rival, del adversario, como querramos llamarle, ¿no? Nos hemos perdido esta capacidad de escuchar a quienes piensan diferente. Y aquí hay un par de conceptos que les quiero mencionar. Este concepto de colaboración adversarial es un concepto que parte de las ciencias naturales, y se lo leí justamente a Daniel Kahneman, que lo cité hace algún ratito, que básicamente cuando en las ciencias naturales, por ejemplo, quiere entenderse un determinado fenómeno, y hay dos profesores que tienen intuiciones diferentes sobre cuál es la explicación de ese fenómeno, lo que hacen los profesores es, dicen, ok, vamos a competir, pero vamos a competir de manera colaborativa. ¿De acuerdo? Entonces tú vas a tratar de sustentar tu posición, tu forma de entender el problema la vas a tratar de sustentar,
y a la vez yo voy a tratar de sustentar la mía. Y vamos a ir caminando conjuntamente, mientras tú desarrollas tu posición y yo desarrollo la mía, y constantemente las vamos a ir haciendo competir. Y al final vamos a ver cuál se sostiene mejor. Y la que se sostenga mejor será, digamos, la que esté más cercana a la realidad y la que termine prevaleciendo para ambos, ¿no es cierto? Es como tener un debate permanente entre dos formas distintas de entender la realidad y hacer competir esas formas distintas, y entender que en algún momento una va a ganar sobre la otra, una va a prevalecer sobre la otra, y ambas partes tienen que ir en ese sentido, porque ya hubo una suerte de desempate, ¿no es cierto? Una posición demostró ser mejor que la otra, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho este concepto porque es como que la mezcla de la competencia y la colaboración, que son como que las dos grandes dimensiones, creo yo, de la interacción humana, ¿no es cierto? Los humanos tenemos, se suele decir que tenemos el instinto competitivo por razones evolutivas, ¿no es cierto? O sea, necesitamos sobrevivir, entonces nuestros genes nos han predispuesto a ser ultra competitivos, y eso es cierto en parte. Y luego la gente dice, el tema de la colaboración también lo tenemos, pero es más como socialmente inducido, ¿no? O sea, nos enseñan, la educación nos enseña que además de ser competitivos debemos también ser altruistas, colaboradores, cooperativos, etc. Pero eso no es tan cierto. La dimensión colaborativa del ser humano también es evolutivamente desarrollada. O sea, los seres humanos tenemos un instinto natural hacia la empatía, ¿ya? Esto no es discurso de autoayuda, no, es verdad. Y hay libros buenísimos que yo les puedo recomendar donde pueden aprender un poquito más sobre esto. Hay un libro de un zoólogo holandés que se llama Frans de Waal, que es extraordinario, que él estudia a los primates, a los monos, y desarrolla, digamos, teorías sobre, digamos, cómo funciona la empatía a nivel de los primates, ¿no es cierto? Entonces, tiene, por ejemplo, este experimento famoso, quizá alguno de ustedes lo ha visto, donde ponen dos jaulas, y hay dos monitos en las jaulas, ¿no? Entonces viene el tipo que está haciendo el experimento y le da a un mono, o sea, el mono tiene que agarrar una piedra que está dentro de su jaula y ponerla en un sitio. Y si hace eso, le dan una recompensa, ¿ya? Y en el caso del mono, del primer mono, digamos, coge la piedra, la pone en el sitio donde la tiene que poner, creo que se la da en la mano al experimentador, y la persona le da una rodajita de pepinillo, una cosa así, ¿no? Y luego se va a la otra jaula y el segundo mono hace lo mismo, le da la piedra, pero en vez de darle el pepinillo, le da una uva. Y el primer mono empieza a ver y dice, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿por qué a mí me han dado el pepinillo y al otro le han dado la... Claro, uno se puede imaginar que algo así está pasando en el cerebro del mono, ¿no? Entonces vuelve a hacer lo mismo y el primer mono le da la piedra y le vuelve a dar el pepinillo y al otro le vuelve a dar la uva, y el primer mono se empieza a volver loco, empieza a agarrar la reja y empieza a hacerla así porque se da cuenta que el trato que le están dando es injusto. Están haciendo lo mismo, ambos monos están haciendo lo mismo, pero a uno le están dando una recompensa mucho mejor que la otra. Entonces eso te lleva a pensar, el mono tiene una noción de justicia de algún tipo, o sea, ¿qué lo está llevando a reaccionar así, ¿no? Y un poco una de las cosas que dice este libro de Frans de Waal que les digo es que la noción de justicia que tenemos las personas no es completamente socialmente inducida. Los seres humanos tenemos como preprogramado en nuestro cerebro una suerte de noción básica de justicia, y también una disposición natural hacia la empatía. Entonces estas cosas que a veces creemos que las aprendemos en el tiempo, en realidad también nacen con nosotros. Entonces, por eso me parece tan interesante este concepto, porque te mezcla las dos cosas, ¿no? Te mezcla la dimensión competitiva que tiene el ser humano, pero al conectarla con la dimensión colaborativa, le quita la parte negativa a esa primera dimensión, porque la competencia puede llevarte a escenarios negativos, cuando la competencia se vuelve malsana, digamos que sin escrúpulos y demás, ¿no? La cooperación de alguna manera matiza un poco eso. Pero la cooperación o la colaboración en sí sola, sin una dimensión competitiva, tampoco es ideal, porque está, digamos, creo, vastamente demostrado que la competencia disciplina un poco, digamos, a los participantes en una situación como esta o en el mercado, si lo quieren ver así, como para que los resultados finalmente sean los más eficientes posibles, ¿no? Entonces, por eso es que me gusta bastante este approach, ¿no? De mezclar competencia con colaboración. Y la otra idea que les quería mencionar sale de un libro de
un hedge fund manager, un digamos, inversionista muy famoso que se llama Ray Dalio, tiene un libro que se llama Principles, y él habla sobre cómo, de alguna manera, diseñaron la cultura de su organización, ¿no?, alrededor de una serie de principios que él creó y que se convirtieron, de alguna manera, en la base de cómo hacían las cosas en esa compañía. Y una de las ideas que yo saco, uno de los conceptos que yo saco de ese libro, que es buenísimo, si quieren, les recomiendo que lo revisen, es esta idea de meritocracia de ideas, ¿no? Idea meritocracy. ¿Qué es lo que dice Ray Dalio? En su organización, cualquier persona tiene el derecho de cuestionar a cualquier persona si piensa que alguna idea que está defendiendo es equivocada por tal o cual razón, ¿no? Entonces, imagínense un escenario en una empresa peruana, por ejemplo, en un directorio. Invitan al gerente de nivel medio para que exponga algo y viene con su asistente, que es una persona junior en la compañía, ¿no es cierto? Y empieza la exposición y empieza a hablar a alguno de los directores y tal, y este chico que es junior o esta chica junior se da cuenta que lo que está diciendo uno de los directores es equivocado, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría en una empresa peruana? Probablemente esa persona ni hablaría, ¿no es cierto? Le daría miedo expresarse porque diría, yo hablo acá y me votan, ¿no? Me va a pasar algo. Pero digamos que sí habla, ¿no? Dice, discúlpeme, señor director, me parece que esto que está diciendo es equivocado por ¿no? Si esa persona asume un riesgo de esa naturaleza, probablemente o la griten o le impongan un tipo de sanción social o le eviten un ascenso o quién sabe qué cosa, ¿no? Porque en el Perú típicamente se dan lógicas muy jerárquicas donde que una persona de un rango inferior cuestione uno de un rango superior no es admitido, no es socialmente admitido, ¿no? Y este pata lo que dice en su libro, Ray Dalio, es la única manera por la cual nuestra compañía ha sido tan exitosa como ha sido es porque eso ha sido así desde el primer momento. O sea, siempre ha estado muy claro para todos que lo que realmente vale, lo que realmente tiene mérito en esta compañía no son las personas, sino son las ideas de las personas. Entonces, no importa de dónde venga una idea, venga del gerente general o venga del practicante. Si la idea es buena, debe sostenerse por sus propios méritos, ¿no? Ese concepto que aplica para la interna de una empresa, aplica para un país, aplica para una universidad, para lo que quiera. Esto es algo también que se ha empezado a hablar mucho ahora últimamente, sobre todo en los ámbitos que tienen que ver con la innovación, que es la seguridad psicológica, ¿no? Por comparación con el concepto de confianza, ¿no? El concepto de confianza básicamente te dice, cuando tú asumes un riesgo, ¿no es cierto?, hasta qué punto tú le das el beneficio de la duda a las otras personas respecto de ese riesgo que tú has tomado, ¿no es cierto? Es decir, básicamente, si confías que las otras personas, al tú asumir una decisión, van a responder o van a confiar en ti, ¿no? El tema de la seguridad psicológica, básicamente es entender que cuando uno toma una decisión riesgosa, difícil, ¿no es cierto?, ¿cómo va a ser la actitud? ¿Qué va a pasar con los otros hacia ti, ¿no? Por ejemplo, en las compañías se habla mucho de este miedo a fracasar, ¿no? El miedo a fracasar hace que la gente no asuma riesgos, no tome acciones, ¿no? Entonces, muchas compañías tratan de alguna manera, aligerar este tema del miedo al fracaso para que la gente tome riesgos. Pero a veces eso es solamente, digamos, de la boca para afuera, ¿no? Es algo que se dice, pero no termina incorporándose dentro de la cultura de las organizaciones, ¿no? Entonces, aquí básicamente se trata, yo acabo de venir, por ejemplo, de un festival de innovación de un grupo empresarial local bien grande, y el tema central de su festival de innovación era ¿no? Era, en el momento en el que tú tomas un riesgo, debes tener la tranquilidad de que la gente que trabaja contigo te va a dar el beneficio de la duda. No te va a juzgar, no te va a cuestionar, va a ver qué tal te va, ¿no? Y si te va bien, bacán, y si no te va bien, tampoco es que vas a tener una sanción tan dura como para que, digamos, se vea trunca tu carrera en ese momento, o lo que fuera, ¿no? Entonces, para que la gente pueda de alguna manera ser creativa, innovar y demás, necesita estos espacios donde uno se sienta seguro, donde sienta que aun cuando sea disidente, aun cuando quiera ir contra la corriente, los otros le van a dar el beneficio de la duda. ¿De acuerdo? Eso tiene mucho que ver también con las discusiones, porque cuando yo, por ejemplo, desarrollo estos eventos que les digo, imagínense que viene una persona con una posición muy minoritaria y muy radical,
y habla, expresa su opinión, que es claramente contraria a lo que piensa la mayoría, yo tengo que hacer sentir a esa persona que está bien, que no tiene nada malo, que su opinión es válida, que puede no ser compartida por la mayoría, pero en la medida que sea expresada con respeto, es perfectamente válido que opine, ¿no? Porque si no, lo que terminamos haciendo también es generar esta suerte de miedo a opinar de quienes son los disidentes en un determinado debate, en una determinada discusión. Y creo que tengo una más, un par más. Esto sale de un libro de un autor que se llama Jeremy Rifkin, que el libro se llama los círculos de empatía, o el concepto me parece que se llama los círculos de empatía, que lo que te dice es, en un determinado momento, digamos, tú puedes ir viendo cuál es tu nivel de confianza a medida que vas expandiéndote más y más y más hacia gente externa, ¿no? Entonces, digamos que en tu familia nuclear, primero hay un nivel de confianza sobre ti mismo, ¿no es cierto? Después pasa, si quieres, al siguiente círculo, que es tu familia nuclear, ¿no? Tú confías mucho en tus papás, en tus hijos, en lo que fuera. De ahí hay un siguiente círculo que son tus amigos. Tus amigos también confías bastante, pero de repente no tanto como confías en tus familiares. Después tu siguiente círculo son, no sé, la gente que trabaja contigo o tus vecinos. Y así vas avanzando, ¿no? Después es la comunidad, después es los que comparten tu misma religión o tu misma nacionalidad, y después son los extraños, las personas a las que no conoces, ¿no? Entonces, lo que ha venido pasando un poco en el mundo es los niveles de empatía que siente la gente se han venido extendiendo cada vez más a estos círculos concéntricos desde el centro hacia el exterior, ¿no? Entonces, antes cuando yo les decía, por ejemplo, tu sentido de empatía estaba de alguna manera orientado únicamente a la gente que estaba en tu tribu, ¿no es cierto? Ahora, en una sociedad moderna, tú de alguna manera confías en muchísimo más gente, ¿no es cierto? En la gente que trabaja contigo, en la gente que hace negocios contigo, en la gente que te cruzas en las calles porque son ciudadanos igual que tú y tú esperas que más o menos respeten las mismas reglas. Entonces, lo que ha venido pasando en el mundo es que hemos venido generando, haciendo crecer nuestra noción de empatía, ¿no? Podríamos incluir acá, por ejemplo, como un círculo adicional a los animales, ¿no es cierto? Ahora la gente también se preocupa o siente empatía por los animales, cosa que antes no ocurría en las dimensiones en las que vemos hoy, ¿no? Entonces, esto es una cosa buena. Finalmente, en una sociedad con tanta complejidad como la que tenemos, y donde necesitamos que haya un debate, la base del debate es que haya confianza, y para eso necesitamos que haya empatía, ¿no? Y este es un último concepto de innovación que también quería compartir con ustedes, que tiene que ver con la vulnerabilidad. Hay una charla TED muy famosa de una profesora americana que se llama Brené Brown, que habla sobre el poder de la vulnerabilidad, que se las recomiendo, es buenísima, deberían verla si es que no la han visto. Pero básicamente lo que dice esta persona es, cuando tú interactúas con alguien, conversas con alguien, por ejemplo, y te muestras como una persona con las defensas arriba, que se muestra, digamos, que no quiere mostrar ningún tipo de falibilidad, ningún tipo de imperfección, sino que es perfecta, que nunca se equivoca y demás, eso evita que se genere una conexión emocional importante entre esas dos personas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la empatía se activa cuando uno siente que la otra parte está en una situación de vulnerabilidad. Y les pongo un ejemplo concreto del sector empresarial. Cuando, por ejemplo, ustedes tienen una empresa que negocia con una comunidad porque tiene una suerte de disputa, alguna complicación entre ambas partes, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer la empresa típicamente? Va a querer ir y decir, esta es nuestra posición, nosotros somos firmes, a nosotros no nos van a hacer cambiar ningún ápice de lo que proponemos, y si quieren tómenlo y si no, déjenlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la reacción de las comunidades ante una posición así? Como no sienten, digamos, vulnerabilidad del lado opuesto, no se genera ningún vínculo de empatía, y más bien esto conduce a una relación que típicamente es más de confrontación, de enfrentamiento. Entonces, en las negociaciones en general, la intuición hace pensar que uno debe ir a una negociación siempre mostrándose firme, mostrando como que incólume, no voy a cambiar nada, pero en realidad es al revés. Cuando uno va a una negociación y muestra vulnerabilidad ante ciertas cosas, no puede ser vulnerabilidad ante todo, pero uno muestra, digamos, que está dispuesto a ceder en ciertas cosas, el otro lado se siente mucho más, digamos, tiene una facilidad mucho mayor para poder encontrar un punto medio,
¿no? Entonces, este concepto de la vulnerabilidad es clave, tiene que ver con un montón de temas, tiene que ver con la creatividad también. Mientras uno es más vulnerable, está más sensibilizado también a las dificultades, a las preocupaciones que puedan tener los demás y por tanto entiende mejor cómo podría de alguna manera satisfacer esas necesidades ajenas, ¿no? Las empresas, digamos que hacen cosas ahora como por ejemplo Design Thinking, todas estas nuevas técnicas de innovación, de alguna manera tratan de ponerse en los zapatos de sus usuarios, sus clientes, sus comunidades y lo que fuera, y experimentar la vulnerabilidad desde la perspectiva de los mismos clientes. Y de esa manera terminan siendo más creativos o más innovadores en la forma como reaccionan un poco a esas necesidades, ¿ya? Entonces, al momento de debatir, es clave que la gente vaya con una, digamos, disposición a mostrarse vulnerable y que no tenga las barreras arriba, ¿no? Cuando tú conversas con una persona que sientes que está como preparada para contragolpearte, no te sientes de alguna manera dispuesto a tener una conversación constructiva, propositiva con esa otra persona. Así que eso es un poco lo que les quería comentar. No sé si tengan algunas preguntas o dudas. ¿Cómo me fue con el tiempo? ¿Bien? Ah, sí. Por mi experiencia acá, que tampoco es mucha, pero sí de algunos años, he intentado hacer que la gente debata. Y he juntado a profesores con una línea ideológica, con otros que tienen otra, fundamentalmente en temas económicos, sociales o socioeconómicos, y me cuesta trabajo hacerles conversar. Cada uno viene con su speech, se respetan muy bien los límites y son muy diplomáticos, pero realmente yo no estoy sacando nada en claro de ese debate, que además le llamo así, que he provocado y que no se está dando y que yo me siento fracasado. ¿Cómo hacemos para que la gente realmente confronte? Porque acá en el Perú es complicado. Aquí a ustedes no les gusta debatir, no vaya a ser que quede mal o no entrar, digamos, en una situación de incomodidad para uno, para el otro. Es decir, hay unos grados de sensibilidad que no son, digamos, no están acordes con un debate. A ver, hay varias respuestas a esa pregunta. Buena, ¿ya? Pero si hay un lugar donde no debería haber indisposición a debatir es en una universidad, ¿no? Por definición, la universidad es universal, debería incorporar todas las posiciones, debería la gente tener la disposición a debatir, debería haber una forma meritocrática de definir qué ideas son mejores que otras, en fin, todo eso, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que ya pasó la posibilidad de cambiar, ¿no? O sea, gente que ya está en unas posiciones muy, digamos, de no escuchar a quienes piensan distinto y ya es difícil cambiarlas, ¿no? Sobre todo a unos profesores que son o se sienten medio vacas sagradas y creen ya tener o ser los dueños de la verdad, ¿no? Yo tengo mucha confianza, ilusión en que las digamos, generaciones más jóvenes entren con un poco de cambio de chip en ese sentido. No es para nada seguro, pero creo que hay que trabajarlo a ese nivel. Creo que a los chicos, desde chicos hay que enseñarles el valor del debate, hay que hacerlos practicar, hay que hacerlos experimentar lo que es un buen debate. Yo, por ejemplo, estudié una época en Inglaterra y iba pues a las sesiones de las escuelas de debate y se sacaban las mugres. O sea, tú veías personas que defendían posiciones contrarias y se daban de alma, ¿no? O sea, eran realmente despiadados en la forma como argumentaban. Pero luego terminaba el debate, salían y se iban todos al pub a tomarse una chela y todos eran amigos y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque en sociedades como la inglesa, o al menos en esa época, la gente sabe diferenciar muy fácilmente, muy bien, digamos, las ideas de las personas. Entonces yo puedo discrepar mucho con una persona en un tema, pero es mi amigo y después me voy a tomar chelas con él, no pasa nada, ¿no es cierto? En Perú no tenemos eso, porque lo que nos falta es esta noción como de confianza, este elemento de confianza interpersonal, de capital social, que como país no tenemos, ¿no? Y cómo se soluciona eso es bien difícil. Yo lo que creo es que hay un elemento de identidad compartida que nos está faltando entre peruanos, ¿no? Si los peruanos nos sentimos, si el tribalismo se exacerba tanto en el Perú es porque en la práctica nos sentimos parte de bandos diferentes, ¿no? Entonces,
los peruanos no deberíamos sentirnos que somos bandos diferentes. O sea, podemos pensar diferente, pero estamos en el mismo bando, todos somos peruanos, ¿no? Todos compartimos una historia, todos compartimos un porvenir, en fin, tenemos elementos de nuestra identidad que son comunes. Pero hoy tú traes a un joven profesional o a un chico, digamos, loretano, lo sientas con un puneño y con un limeño y tratas de identificar qué cosas tienen en común y la verdad que no es tanto como uno quisiera, ¿no? No hemos trabajado un concepto de identidad que nos agrupe y nos haga sentir a todos parte de lo mismo. Inclusive, cuando hablas con algunos chicos, ni siquiera se sienten atados a una identidad más de tipo nacional. O sea, para unos chicos es como que en realidad no se sienten ciudadanos del Perú, sino se sienten ciudadanos del mundo. Han desarrollado una identidad como más global. Pero por supuesto, esos son los chicos que tienen oportunidades porque están viviendo en las principales ciudades del país, ¿no es cierto? Pero no es el caso de un montón de gente en el Perú. Hay un tema más formal que alguien se puede jugar no sé, su imagen, su prestigio, ahí cuando la gente un poco que se echa un poco para atrás a dar una opinión, inclusive en ambientes de trabajo, porque en ambiente de trabajo me ha pasado a mí personalmente que veo que algo está mal, pero una vez que lo expongo ya me entro en conflicto con varias gerencias y ahí ya me estoy ocupando hasta de repente la chamba, ¿no? Pero no tendría que ser así, ¿no? Por eso tendría que ser así en el mundo ideal, ¿no? Pero es como es. O sea, la gente cuida mucho su asiento, de repente acá. Pero yo veo, esto creo que es todavía bien incipiente, ¿no? Pero yo veo algunas empresas que ya empiezan a tomar esos temas como bandera. O sea, ya empiezan a decir, en esta empresa la gente no debe tener miedo a fallar. Debe sentirse psicológicamente segura como para expresar opiniones disidentes. En esta empresa la gente no es ascendida en función de cuán alineada esté con lo que dice su jefe, en fin, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, son las... Llega a puntos lógicos porque la competencia en la banca es monstruosa. Sí. Pero en empresas que no son tanto así, más bien todo el mundo se alinea con el jefe, ¿no? Efectivamente, es bien. Pero yo creo que el cambio no va a venir desde arriba hacia abajo. O sea, no va a ser que lo que va a ocurrir no es que los gerentes súbitamente se den cuenta que tienen un problema ahí, ¿no? Sino que la gente que entra, digamos, a las compañías, el talento más codiciado, si quieren, en el mercado, va a venir a decir, oye, yo quiero trabajar en una compañía que tenga este tipo de condiciones. Y va a haber una presión desde abajo hacia arriba para que las compañías cambien. Y eso puede parecer un poco ingenuo, que yo lo diga, pero yo lo he visto, lo veo, ¿no? O sea, tú ya te das cuenta, por ejemplo, en temas como los temas de sostenibilidad, ¿no? Los temas de igualdad de género, temas de ese tipo, los temas de ética, cómo hay una presión fuerte desde abajo, desde los mismos colaboradores, que está haciendo que los niveles más altos en las compañías tengan que ceder y tengan que cambiar ciertas cosas en sus culturas para acomodar esos cambios, ¿no? Eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, va a empezar a ocurrir en una capa muy pequeñita del sector empresarial, muy arriba, y poco a poco va a ir percolando, pero yo creo que es inevitable, y ahí hay que tener en consideración algo que está pasando en el mundo también, y es que la noción que tenemos sobre qué implica ser empresa, cuál es el rol de una empresa, está sujeta hoy a cuestionamiento de manera muy fuerte a nivel global. O sea, hay mucha gente que este paradigma de Milton Friedman, de las empresas lo único que hacen es hacer utilidades y ese es su rol social, está siendo cuestionado en múltiples frentes, y hay muchas empresas que se están dando cuenta, yo creo, con bastante visión y responsabilidad, de que si no se cambia la narrativa que hay alrededor de cuál es el rol de las empresas, va a haber un problema de legitimidad tan grande con el sector empresarial que va a comprometer cosas como el mismo sistema económico, el mismo modelo económico, ¿no? Como se puede ver que se están dando algunas protestas en otras partes del mundo en ese sentido. Entonces yo creo que hay una necesidad hoy de darle mucha mayor legitimidad a la empresa como categoría, ¿no? Porque por supuesto dentro del sector empresarial hay de todo, hay empresas muy correctas, muy éticas, muy preocupadas por impactar positivamente en la sociedad, etc. Y hay empresas que son un desastre y que lo único que quieren es
hacer plata a cualquier costo, ¿no? Y es importante saber diferenciar entre unas y otras. Pero de manera general, la reputación del sector empresarial yo creo que está en una situación bien delicada y hay que pensar en cómo hacer para que la gente entienda o vuelva digamos, a darle una legitimidad social al sector empresarial, entendiendo, digamos, que la empresa cumple un rol en la sociedad que es bastante más allá de solamente generar utilidades, ¿no? Yo esto lo relaciono con lo que les he venido hablando de la empatía y la colaboración. Hay una profesora de la Universidad de Chicago que se llama Deirdre McCloskey, que es una historiadora económica, que dice algo así como que el sistema económico que es más moralmente virtuoso es el capitalismo o el sistema de libre mercado, digamos, porque es el único sistema que recompensa la empatía, ¿no? En el libre mercado, tú como empresa lo que haces es identificar una necesidad ajena y en la medida que puedas satisfacer esa necesidad ajena mejor que cualquier otro, te ves recompensado. Entonces, el sistema está recompensando tu empatía. Por supuesto, en algún punto del camino a veces la gente pierde esa noción y se convierten únicamente en preocupadas por los resultados y la utilidad y demás, pero la esencia del libre mercado es esa, es satisfacer voluntariamente las necesidades ajenas. Cosa que otros modelos no pueden ofrecer, porque otro tipo de modelos económicos o políticos en realidad lo que buscan es obligar a la gente a satisfacer las necesidades ajenas, ¿no? Poner jaque capitalismo. Sí, yo creo que ahí hay un montón de cosas. En lo que se enseña en las facultades de economía, y yo lo veo como, nuevamente como usuario externo, porque yo no soy economista, pero he trabajado bastante en temas de economía. Hay un montón de cosas que se enseñan en las facultades de economía que uno podría decir, estoy 100% de acuerdo con esto, o estoy 80% o 50% de acuerdo con esto. Una de las cosas con las que yo estoy más de acuerdo de todo es con las virtudes del libre comercio, de dar, digamos, de que los mercados sean lo más libres posible, el que tenga el menor número de barreras arancelarias, que fluya el comercio de la manera más, digamos, libre posible. Y creo que la evidencia internacional lo demuestra, ¿no? Hay muy poquitos, digamos, economistas importantes a nivel global que estarían de acuerdo, digamos, con la guerra arancelaria que está empujando, por un lado, por ejemplo, Donald Trump, ¿no es cierto?, y cómo están reaccionando los chinos. Creo que eso no ayuda a nadie, y mucho menos los ayuda a ellos mismos, ¿no? Pero nuevamente es un tema debatible. Sí. Mencionaba hace unos minutos el tema de la educación a los jóvenes. ¿Cómo hacer para que compartan ideas? ¿Cómo ves el sistema educativo, particularmente en el país, con respecto a eso? Porque hoy en día a los muchachos se les ha quitado, en la manera particular, el tema de humanidades, ¿no? Las historias se han reducido al mínimo, la nacional, la mundial. Ya no se enseña educación cívica, entonces ya no hay noción de límites, digamos, de un comportamiento ciudadano responsable, ¿no?, que siga las leyes. Además de que hay toda una tendencia que bombardea por internet, por redes sociales, de satisfacer tus necesidades, vive feliz independientemente de lo que el mundo diga, realiza tu propio ser, tus propios pensamientos, que va en contra de esto que necesitamos de integrar pensamientos e ideas para lograr un desarrollo, pues, común, ¿no? A ver, yo creo que ahí es una pregunta compleja porque hay un montón de problemas en el sistema educativo. Yo tengo la sensación de que el sistema educativo peruano o la política pública educativa en el Perú está tratando de solucionar problemas del siglo XX cuando tenemos hoy problemas del siglo XXI. O sea, en lugar de estar haciendo leapfrogging, como se dice en inglés, ¿no?, estar saltando y acortando brechas de manera acelerada, estamos tratando de solucionar cosas que fueron un problema en el siglo XX, siguen siendo un problema, pero ya no deberían ser un problema. Deberíamos haber logrado avanzar en esos temas para poder ya estar pensando en los problemas más complejos que son más típicos de este siglo, como por ejemplo los niveles de automatización que uno está viendo en un montón de industrias están haciendo que cosas que la gente está estudiando hoy en la universidad, cuando terminen las carreras ya no va a haber tanta disponibilidad de trabajo de eso que están estudiando hoy. Entonces, va a haber ahí un descalce muy fuerte entre la oferta educativa
y la demanda laboral en los mercados, ¿no? Y eso va a ser un problema político muy grande, al punto que hay mucha gente que dice que va a ser tan grande que lo que deberían hacer los países es entregarle un sueldo básico universal a toda su población, ¿no? Que también es una idea que tiene un montón de problemas. Pero ahí hay un tema bien grande. Creo que los desafíos de la educación, al menos en el Perú, no están siendo acometidos de la manera como debiera, ¿no? Pero yendo más al tema de educación cívica y todo esto que tiene que ver con los debates, yo creo que el problema no está solamente en qué te enseñan, sino en cómo te enseñan, ¿no? Porque yo recuerdo haber seguido cursos de educación cívica en la universidad, o por ejemplo cursos de ética en la universidad y de educación cívica en el colegio, y era la cosa más aburrida del mundo. Entonces, claro, uno no puede sorprenderse que la gente no quiere ir a esos cursos o no obtenga nada valioso de ellos, porque están planteados de tal manera que terminan siendo absolutamente aburridos, irrelevantes, ¿no? Entonces yo creo que el reto grande ahí está en cómo enseñamos a ser ciudadanos de una manera que sea, y ciudadanos en el sentido bastante amplio del término, incluido esto que estamos hablando de cómo debatir, cómo conversar entre nosotros, pero una manera que sea interesante, entretenida, que la gente entienda el valor, ¿no? Desarrollo socioeconómico. Vemos en todos los países en donde la educación no tiene unos niveles, vamos a decir, óptimos, vemos que su desarrollo es mucho más lento y las desigualdades son mucho más amplias. Pero claro, hay un tema, si mercantilizas la educación, como también ocurre en el Perú, en donde el sector privado, el otro día escuchaba a uno de sus representantes diciendo que la educación en el Perú está subsidiada, y que lo mejor que deberían hacer es dejarlo a gestores privados, porque ellos saben cómo gestionar. Es un discurso que para mi juicio es muy opinable, pues yo vengo de Europa, en donde la educación es pública y de calidad y es mucho más barata que acá, ¿no? Y eso a nivel de educación universitaria, que si te vas a... Encuentras el mismo problema o peor, ¿no? Acá, porque yo vengo de un sistema público y de calidad, y en donde el coste de la educación con respecto al PIB es muchísimo menor que en el Perú o que en Estados Unidos. Entonces, para aquellos que les gusten los números, tiene toda la justificación que ese sector sea público, porque además es un tema estratégico que tiene que ver con las personas y los ciudadanos. ¿Qué ocurre con el comentario que estaba diciendo el señor, a mi juicio? Por un lado, se está enseñando a la gente a ser muy individualista, ¿no? El tú puedes y como tú lo consigues y porque tú vales, al mismo tiempo de que se les criminaliza, ¿no? Porque tú tienes todas las oportunidades y si no tienes éxito es porque tú has hecho algo mal, ¿no? Entonces, siempre se busca el foco centrado en una persona. Pero la realidad es que cuando mercantilizas algo como la educación de las personas y lo que al final terminas haciendo es educar trabajadores, o lo que dice el mercado laboral, ¿no? O las empresas, pues tenemos que producir gente que pueda luego trabajar en esas empresas. Hace no mucho estuve en una reunión con las universidades líderes latinoamericanas en Miami, no sé muy bien por qué, pero ahí estábamos, y estábamos con varias corporaciones también tecnológicas de servicios tecnológicos. Nos decían que las materias que se tienen que estudiar son las STEAM, ¿no? Science, Technology, etcétera, porque las brechas en el mercado laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvimos 2 días de foro tecnológico en donde en 2 días no escuché a nadie hablar sobre precisamente las habilidades blandas, la capacidad y el análisis crítico, la empatía, etcétera. Es decir, todo lo que tú has estado mencionando hoy para poder llevar un debate que precisamente hace que una sociedad progrese. Las universidades no lo están viendo, fundamentalmente aquellas que son con ánimo de lucro, porque lo que están produciendo son trabajadores en lugar de ciudadanos. Si además tú no tienes pensamiento crítico y no sabes analizar y distinguir entre ideas y personas, y poder tener un argumentario que sea una tesis, una antítesis y una síntesis, es decir, hay una estructura mental para hablar, pues estás produciendo gente que obedece muy bien al empresario de turno, pero no estás produciendo ciudadanos libres de mente y pensamiento crítico, que a muchos, y normalmente a aquellos que están en el poder, pues tampoco les interesa que su gente sea muy lista, ¿no? Excepto en otros países que se dieron cuenta que efectivamente la educación es la mayor palanca. A mí lo que me llama la atención de eso, es cómo titular es... Por ejemplo, de un tiempo a esta parte se habla de estos temas STEAM, ¿no es cierto? Primero era STEM, ahora es STEAM y demás, se van sumando letras,
y ciertamente son importantes, pero es como si tuvieras que optar, ¿no? O le damos preponderancia a los temas STEAM y en esa medida minimizamos otros temas como las humanidades, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que la formación, sobre todo universitaria, tendría que ser balanceada y debiera ser omnicomprensiva, universal, ¿no? Entonces, si uno lo piensa de manera utilitaria, hay que enseñarle a la gente cosas que no puedan ser replicadas por una máquina cada 20, 30 años. O sea, si yo le estoy enseñando algo que muy fácilmente va a poder ser desarrollado por inteligencia artificial, entonces estoy engañando. Esa persona no va a tener, digamos, la posibilidad de tener una vida con seguridad financiera si muy probablemente vaya a ser reemplazado por una máquina en su trabajo, en aquello que sabe hacer, ¿no? Lo otro es este concepto de la educación permanente y el hecho de que uno no tiene que estudiar una única cosa para toda su vida, sino que de repente hacia futuro la gente va a tener que estudiar 3 carreras en 3 momentos distintos de su vida, ¿no? Todos esos temas creo que están siendo desafiados hoy por lo que está pasando, por la disrupción que se está viendo en el mercado educativo a nivel global, ¿no? Y es difícil saber hacia dónde va, pero es interesante ver cómo se van acomodando los actores, ¿no? Y en el seno de esta universidad también se está hablando de esto. Aquellos que van más por el lado mercantilista, es decir, tenemos que satisfacer las demandas de las empresas, y aquellos que tienen también una mirada mucho más humanista de, bueno, pero si con tanta tecnología, al final lo que tenemos que enseñar a la gente es a ser lo más humana posible. Y bueno, son discusiones interesantes y desde luego acá se tiene muy en cuenta la parte humana y la parte de valores, porque sabemos que si no estamos haciendo máquinas obedientes, pero que tampoco pueden ser capaces de definir un propósito, que es lo que tú comentabas antes, ¿no? Oye, yo tengo que hacer beneficios, sí, porque sí, pues yo estoy aquí para ganar plata y tal. No me planteo nada más. O tengo un propósito que es solucionar tal cosa o tener tal impacto, ¿no? Pues no puedes tener gente con propósito si no tienes gente que sea capaz de descubrir su propio propósito. Y para eso necesitas esas humanidades. Sí, de acuerdo. Sí. Teniendo usted el tema de cómo lo aquí, es lo que ocurrió en Chile como del económico, completamente bueno. ¿Qué es lo que la... ¿Cómo podemos saber? Educación, siempre me creo que la gente ha presionado mucho y ha generado las derechas. Ha faltado ese debate, ha faltado cómo podemos entender ese fenómeno y si eso, digamos, nosotros a nivel vecinos, que es un país vecino como Chile, puede replicarse también acá y cómo anticiparnos a que eso no suceda, ¿no? Te voy a dar un ejemplo para tratar de ilustrar mejor mi respuesta. Durante toda la década del boom, del subreciclo de los commodities, digamos, de los buenos precios de los minerales, el petróleo empezó a ir muy bien, ¿cierto? Y demás, todo el mundo empezó a hablar del milagro peruano, el milagro económico, el milagro, ¿no? Entonces, claro, si tú lo ves desde Lima y tal, sí, pues el milagro económico peruano, más o menos ves las cifras y tal, ¿no? Pero si tú le hablas del milagro económico a una persona que vive en Cajamarca o en Madre de Dios, dices, ¿qué milagro? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿No? O sea, ¿en qué ha cambiado mi situación ostensiblemente, ¿no es cierto?, como para que me digas que Perú está atravesando un milagro económico. Ese es el problema con las narrativas. Y yo creo que eso es un poco lo que le ha pasado a Chile. Chile se ha vendido a sí mismo este rollo de somos país de primer mundo, estamos en la puerta de ingreso al primer mundo, ya somos OSD, etcétera, etcétera. Y es un país que sin duda es de lejos lo mejorcito que hay en la región en muchos sentidos, ¿no? En reducción de la pobreza, en institucionalidad, en fin, un montón de cosas, pero es la parte más baja de la tabla si lo comparas con los otros países de la OECD, por ejemplo, y por lejos en un montón de temas, ¿no? Con servicios de salud o con un sistema educativo que no está a la altura de un país de primer mundo, ¿no? Que yo creo que ha ido, inclusive, digamos, en algunos temas ha ido más allá de lo que yo siendo liberal hubiese ido en términos de privatización de ciertas cosas, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en el caso chileno,
es diferente al caso peruano porque el electorado chileno es más de centroizquierda que el electorado peruano. El electorado peruano es un poco más de centro-derecha, está un poquito más, digamos, en mayor medida hacia la derecha del centro. Pero los chilenos no. Entonces, hay mucho más resistencia que no se ve, que no es tan visible, a muchas de las cosas que se han implementado, digamos, en el sistema económico chileno, con las cuales, dicho sea de paso, yo estoy de acuerdo. Pero una cosa es que tú tengas una política pública que sea sensata, que sea conveniente, y otra cosa es cómo tú convences a la gente de que esa política pública es la correcta. Entonces yo creo que Chile ha implementado buenas políticas públicas en un montón de sentidos, que han tenido buenos resultados, pero ha tenido problemas en transmitir eso a la población, en que la gente entienda, y a veces la gente no es que no entienda porque no quiere entender, es porque su situación personal tampoco no ha cambiado tanto, ¿no? O sus expectativas crecieron en mucha mayor medida que la mejoría efectiva que registró en su vida, ¿no? Entonces, yo también a veces doy este ejemplo, ¿no? Imaginémonos, y es un ejemplo real, pero para no mencionar nombres, imaginémonos que tienes una ciudad en el Perú y tienes muy cerquita de esa ciudad una mina importante, ¿no? Y empieza a trabajar gente en esta mina y los miembros de esta ciudad, los ciudadanos, digamos, de este sitio que empiezan a trabajar en la mina, empiezan a hacer un montón de plata. El impacto de la mina sobre la ciudad en general termina siendo positivo, empieza a mejorar a los comercios, los restaurantes y tal. Pero las personas que trabajan en la mina y obtienen 18 sueldos de utilidades y demás, se vuelven casi que millonarias para los estándares locales, ¿no es cierto? Entonces la gente empieza a ver eso y dice, oye, yo he mejorado, mi negocio vende un poquito más y tal, pero ese pata ha mejorado 20 veces más que yo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo se refleja eso en los sentimientos, en las percepciones de la gente? Pese a que las personas pueden haber tenido mejoras nominalmente hablando, no están más felices, sino están más infelices, porque el sentido de bienestar subjetivo se define de manera relacional. O sea, no es solamente cómo me siento yo, sino cómo me siento yo respecto de los demás. Entonces, si yo veo que mejoro, pero los otros mejoran mucho más, me va a fastidiar. Y me va a fastidiar más cuando yo siento que esa mejora desigual no es meritocrática. Podría ser meritocrática, podría una persona mejorar porque es muy talentoso, porque se esfuerza mucho, trabaja muchas horas, entonces uno ve y dice, pucha, no me encanta, pero finalmente tengo que darle el crédito, porque hay razones objetivas por las cuales esta persona le está yendo mejor que a mí. Pero cuando esa diferencia tiene que ver con factores estructurales, que ha tenido una mejor educación que a mí no me han dado, ha tenido mejores servicios de salud que yo no he tenido, en fin, tiene una serie de privilegios que no puedo, de repente no comparto yo, entonces yo siento que el hecho de que esa persona mejore mucho más que yo es injusto, porque yo no he tenido las mismas oportunidades. Y eso es un poco lo que pasa en Chile, porque hay un montón de desigualdades todavía que son muy estructurales, ¿no? Pese a que Chile ha venido bajando de manera importante el coeficiente de Gini, digamos, el índice de desigualdad, como el Perú también, nadie podría en su sano juicio decir hoy que el Perú es un país de igualdad de oportunidades. De ninguna manera. O sea, es un país que progresa, que está yendo cada vez mejor, pero es un país de profunda desigualdad de oportunidades. De hecho, hay un estudioso, un profesor canadiense que se llama Miles Korak, que mide movilidad social ascendente en las economías, y el Perú es uno de los peores países del mundo en términos de movilidad social ascendente, ¿no? Entonces, esas cosas, tú puedes hablar todo lo que quieras de milagro económico, pero no puedes hacer como que eso no existe, eso existe, ¿no? Y si no arreglamos eso, después ya va a sonar medio, va a parecer como Piñera cuando decía una semana antes de las protestas, Chile es un oasis, ¿no? Y una semana después le empiezan a incendiar todos los metros, ¿no? La desigualdad era peor. Hace unos 40 años había la gente no sabía leer ni escribir, era como un 30-40% de la población. Ahora será un 2% y si descompones ese 2% la mayoría tiene 50 años, ¿no? O sea, el acceso social antes era desastroso, por eso el terrorismo tuvo éxito en un primer momento, ¿no? A ver, hay una explicación que hace Elmer Cuba, el economista, que él dice que Perú es como dos países. Si tú vas a ver los países de la costa, las ciudades de la costa, las ciudades principales de la costa, es como si fuese Chile, es el PIB promedio de Chile. Pero si tú ves las ciudades del resto del país, es el PIB promedio de Bolivia, ¿no? Entonces,
sí hay desigualdades bien fuertes. Inclusive, pese al hecho de que, como tú bien dices, el Perú ha tenido un modelo económico que ha sido pro-pobre, que ha generado crecimiento económico y ese crecimiento económico ha favorecido en mayor medida a los deciles más bajos de la población. O sea, ha beneficiado más a los pobres. Eso es súper bueno, es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos como país, pero no es suficiente. Si no solucionamos el tema educativo, si la gente no tiene acceso a servicios de salud mínimos, si no podemos construir infraestructura básica para el país que tiene una brecha de infraestructura de 80.000 millones, ya está como 100.000 millones de dólares, creo, vamos a seguir siendo un país con la expectativa de, pero que nunca va a poder dar ese paso, ¿no? Y ahí nos vamos a comer esto que siempre se menciona de la trampa de los países de ingresos medios. Y si se desconecta mucho el tema de la expectativa con la realidad, si la gente empieza a tener una expectativa muy grande y la realidad no deja de satisfacer eso, como hoy se está viendo que hemos dejado de generar, por ejemplo, una cantidad de empleo como podría, digamos, ser necesario para que la gente sienta que las cosas avanzan, vas a tener problemas de protestas ciudadanas. Y eso tiene que ver también, y aquí sí ya me metería en otro tema que daría para conversar horas más, tiene que ver con la precariedad del sistema político, ¿no? O sea, si la gente reclama en países como Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia, en las calles, es porque esos reclamos no están siendo canalizados por las vías políticas institucionales, ¿no? Entonces, al punto que la gente dice, yo, ¿para qué voy y le digo a mi congresista? Ni siquiera sé quién es mi congresista. Mejor salgo a la calle y piteo. ¿Por qué? Porque el sistema político no está causando esos reclamos. Y eso es un fenómeno generalizado en el mundo, no solamente en Perú, ni tampoco solo en América Latina, está pasando en todos lados. La política, así como el empresariado está viendo un problema reputacional grande que hay que abordar, la política tiene el mismo o el peor problema, que también es una pérdida de credibilidad bien grande, ¿no? Sí. No debatimos bien dentro de los micro discusiones con los temas X, ¿no? Lo que yo veo de este fenómeno es que en el Perú y creo que en otros países también lo que se busca no es confrontar las ideas, sino destruir al otro. O sea, no es que tú quieras convencer al otro, sino quieres destruirlo. O sea, no quieres que nadie sepa que existió en el mundo. O sea, eso es lo que yo siento, porque yo me considero anti-anti. Yo soy una persona moderada que trato de mirar con los mismos principios a todos, y entonces yo no me pongo, este es bueno porque es de mi grupo y este es malo porque es... Y las mismas cosas que suceden a los dos, a uno le perdona, al otro no. Y eso yo veo de acuerdo. En mi de posiciones en el Perú. Lo que yo veo es que quizás lo que pasa es en el periodismo peruano, de ellos son una minoría. Uh-huh. Lo que buscan en sus tweets, para